Primer video de la unidad número 1 y aquí haremos una introducción a la historia, una introducción a la materia, explicando muy bien qué es la historia, qué es lo que estudia, cómo lo estudia, cuáles son las ciencias auxiliares y cuáles son los actores históricos que colaboran en la explicación de la historia en general. Sin más preámbulos, comencemos. Lo primero que tenemos que decir es que la historia es una ciencia social. ¿Por qué es una ciencia social? Bueno, básicamente porque estudia a las personas y sus relaciones con otras personas, por supuesto. Estas relaciones son, sin embargo, muy complejas y muy diferentes. Las personas nos relacionamos de múltiples maneras, de diferentes maneras, a través de lo social, a través de lo político, de lo religioso, lo económico, lo geográfico, etcétera, etcétera. Profundizaremos estos aspectos justamente en el próximo video, pero por lo pronto podremos decir que la historia analiza todas ese tipo de relaciones sociales a lo largo del tiempo. Es una ciencia social, repetimos, porque estudia a las personas y su relación con otras personas. Rara vez la historia puede estudiar casos individuales de los grandes personajes, por ejemplo, pero allí cuando lo hace, siempre lo hace pensando en su relación con el resto de la sociedad. Ya cuando lleguemos a este punto, les explicaré más en detalle. Por lo pronto, la historia, repetimos, es una ciencia social. Pero la historia no es cualquier ciencia social, es una ciencia social que se dedica justamente a estudiar todo el pasado humano. Esto justamente es el objeto de estudio de la historia. Objeto de estudio es la frase que utilizamos para referirnos a aquello que la historia estudia. ¿Qué estudia la historia? Bueno, muy bien, todo el pasado humano. Y aquí quiero detenerme muy bien en esta aclaración. El pasado humano, solamente el pasado humano. Más atrás en el pasado, por ejemplo, los momentos en los cuales la Tierra se formó o el sistema solar se formó o los continentes agrupados en la Pangea se fueron separando o bien el momento en el cual la Tierra fue habitada por los dinosaurios, todos esos momentos son anteriores a lo que estudia la historia, justamente porque el objeto de estudio de la historia es el pasado humano. Recién cuando comienzan a aparecer las primeras especies humanas, allí comienza el objeto de estudio de la historia. Porque, quizás no lo sabían, pero los seres humanos nunca convivieron con los dinosaurios. Así que lamento arruinarles la ilusión de ver aquí en esta materia los picapiedras. Porque no vamos a poder verlos, lamentablemente se van a quedar afuera de la materia. Son muy divertidos, son muy entretenidos, pero la verdad que históricamente hablando son completamente imprecisos. Ahora bien, la historia, además de tener un objeto de estudio, además de tener algo sobre lo cual estudia, también tiene un método de estudio, es decir, el cómo se investiga la historia, el cómo se obtiene el conocimiento de la historia. Este método de estudio es fundamental y es lo que hace que la historia sea justamente una ciencia. Todo lo que sea ciencia, y aclaramos esto con mucha insistencia, todo lo que es ciencia justamente porque sigue un conjunto ordenado de pasos, un conjunto riguroso, estricto de pasos a la hora de obtener nuevo conocimiento. En líneas generales podemos decir que prácticamente todas las ciencias, las sociales y también las naturales y las exactas, etcétera, se caracterizan por seguir un conjunto ordenado de pasos, por tener un método de estudio que por supuesto varía de ciencia en ciencia. Aquí solamente analizaremos el método de estudio de la historia, pero también hay un método de estudio de la biología, también hay un método de estudio de la física, las matemáticas, etcétera, etcétera. Y además, en segundo lugar, otra característica fundamental de cualquier tipo de ciencia es que cualquier afirmación que se hace en ciencia, cualquier cosa que uno diga y afirme y sostenga, tiene que hacerlo con evidencia. En la historia, las evidencias están dadas por las fuentes. Ya explicaremos esto más en detalle cuando vayamos llegando a este punto de los pasos del método de estudio. Si no se siguen estos pasos del método de estudio, o bien no hay evidencias, no hay fuentes para afirmar lo que uno está sosteniendo, entonces eso ya no es ciencia, es otra cosa que no lo sabemos con seguridad, pero no es ciencia. La ciencia justamente
tiene que estar respaldada por evidencias, respaldada por fuentes en el caso de la historia, y tiene que haber sido desarrollada según este conjunto ordenado y riguroso de pasos. Bueno, muy bien, vayamos con el primero. Cuando queremos estudiar algún tema, cualquiera sea este, lo primero que tenemos que formularnos son las preguntas de investigación. Esto es, preguntas generales sobre el tema que queremos investigar, sobre el tema que queremos estudiar. Estas preguntas son claves porque son las que van a orientar nuestra investigación, la que orienta en general la investigación de los historiadores. Aclaración, los historiadores, como su nombre lo indica, son aquellos especialistas, aquellos científicos, justamente, que se dedican a investigar la historia, a producir el conocimiento científico de la historia. Son aquellos que justamente siguen este conjunto de pasos y crean nuevo conocimiento sobre la historia, sobre nuestro pasado humano. Para formular estas preguntas de investigación es fundamental ser curiosos, justamente, porque la curiosidad, y grábense muy bien esta frase, la curiosidad es el combustible que alimenta la ciencia. En este caso, la historia, pero prácticamente el ser curiosos, el preguntarnos por qué las cosas son como son, o por qué las cosas fueron, o cómo fueron antes, que eso es ya más bien lo que involucra a la historia que estudia justamente el pasado humano, es la clave que motiva, es el puntapié inicial que da comienzo a todo este método de estudio y es lo que en última instancia nos va a llevar hacia adelante para obtener nuevo conocimiento histórico. Las preguntas de investigación son claves. Así, voy a dar un ejemplo muy simple. Supongamos que quisiera investigar las pirámides. Bueno, muy bien, lo primero que podría preguntarme es ¿por qué hicieron de forma piramidal a las pirámides? ¿Por qué no las hicieron de manera cúbica? ¿Por qué no las hicieron de forma mucho más redondeada, si se quiere? O bien, ¿para qué las hicieron? O bien, ¿quiénes las hicieron? Todas esas son preguntas de investigación. Luego de las preguntas de investigación, lo que siguen son las hipótesis. Las hipótesis son respuestas provisorias a esas preguntas de investigación. Respuestas provisorias significa respuestas temporales, respuestas no comprobadas, no todavía. Las comprobaremos o no más adelante cuando lleguemos a las fuentes. Pero en principio son respuestas anticipadas, insisto, provisorias, temporales, a esas preguntas de investigación. Siguiendo con el ejemplo de las pirámides, una hipótesis que podríamos sostener a partir de las preguntas que recién acabo de formular sería la siguiente: las pirámides fueron realizadas para servirles de tumba a los faraones, de tal forma que así su alma, el alma de los faraones, una vez fallecido el faraón, pudiera elevarse a los cielos y conectarse con el resto de los dioses. Esa sería una hipótesis que uno después tendría que comprobar. Spoiler alert, esa hipótesis es válida, pero bueno, eso yo lo digo yo porque yo soy profe de historia y porque ya estudié las pirámides de Egipto y ya estudié cómo otros científicos, otros historiadores recorrieron todo este camino para llegar a esa conclusión. Pero bueno, de todas formas nos sigue sirviendo el ejemplo para explicar cómo se aplica el método de estudio. Sí, ya sé que está feo que te spoileen el final de la explicación, pero eso no importa. Ustedes ya sabían que las pirámides servían para eso. A ver, no estoy diciendo nada que sea muy nuevo, ni les estoy rompiendo la cabeza a nadie en particular con esta afirmación. En fin, continuemos. Las hipótesis, entonces, insisto, son explicaciones provisorias, temporales, que pueden o no ser correctas. Si no son correctas, entonces se descarta. Pero para afirmar o descartar una hipótesis tenemos que seguir avanzando con este proceso, con este método. Entonces bien, continuemos. En tercer lugar sigue el marco teórico. El marco teórico es un elemento bastante complejo de una investigación. Yo aquí voy a dar una explicación bastante simple, bastante esquemática, porque no es un tema que me interese profundizar mucho ahora en segundo año. Básicamente el marco teórico es el conjunto de conceptos generales, conceptos teóricos justamente como indica su nombre, que van a servir de contexto para las explicaciones más generales de lo que yo estoy investigando. Así, para ponerle un ejemplo concreto, continuando con esto de las pirámides, para entender cómo hacían las pirámides, para qué las hacían, etcétera, etcétera, yo necesito una serie de conceptos mucho más profundos y más generales, como saber primero qué es una monarquía.
es decir, un sistema político en el cual un rey es el que gobierna, en este caso el faraón, necesito también entender qué es una economía esclavista, es decir, una economía que se sirva de esclavos para producir, saber también qué es un esclavo, cuándo termina siendo esclavizado, por qué se lo esclaviza al esclavo, cuáles son sus derechos o sus obligaciones, etcétera, etcétera. También tengo que conocer conceptos que me expliquen sobre la religión en líneas generales y de la religión egipcia en particular, ¿sí? Toda esa serie de conocimientos más bien teóricos me hacen falta para respaldar mi investigación y para que las hipótesis que yo formule, para que estas respuestas provisorias a las preguntas de investigación tengan un sentido dentro de una explicación más general a todo el tema. Continuando con esto, lo que sigue es el análisis de las fuentes. Las fuentes son centrales, son fundamentales en el desarrollo de la ciencia histórica. Como dijimos recién, si algo que caracteriza a las ciencias es que tienen un método de estudio y por supuesto tienen evidencia para respaldar lo que dicen. Fuentes son todos aquellos elementos, escritos o no, también elementos materiales, también narraciones, todo aquello que me hable del pasado, todo aquello que me dé información del pasado humano son fuentes. Las mismas pirámides son una fuente histórica. También cualquier tipo de papiro que encuentre de la época egipcia también me sirve como fuente. En este sentido, las fuentes pueden clasificarse en primarias y secundarias. Las primarias son aquellas que han sido elaboradas en el mismo tiempo histórico que yo estoy investigando. Continuando con el ejemplo de las pirámides, los papiros, los sarcófagos de los faraones, incluso las momias de los faraones y cuanto elemento yo pueda rescatar del antiguo Egipto me va a servir como fuente primaria. En cambio, las fuentes secundarias son más bien las explicaciones o conclusiones de otras investigaciones sobre el tema. Y es que para el caso de las pirámides y prácticamente para cualquier otro tema histórico, es muy probable que otros historiadores ya hayan escrito sobre el tema, ya hayan investigado sobre el tema, y es sumamente aconsejable que antes de largarme a investigar, a caminar por todos estos pasos, primero analice las fuentes secundarias, primero analice qué es lo que otros han investigado del antiguo Egipto, de las pirámides o de lo que fuera que a mí me interese investigar, para saber cuánto es que se sabe o no de ese tema. Una vez que se analizan las fuentes, una vez que se las estudia con profundidad, allí yo puedo comprobar si las hipótesis, es decir, estas explicaciones provisorias, eran correctas o no eran correctas. Una vez que completé estos 4 pasos, que son bastante largos, por cierto, todo depende por supuesto de qué es lo que yo esté investigando y de cuánta profundidad esté desarrollando yo en mi investigación. Una vez que completo esos 4 pasos, voy al último, que es la conclusión o informe. Es decir, redactar en un libro, en un artículo o en donde yo elija para comunicar las conclusiones de mi investigación, todo lo que he hecho y a qué conclusiones justamente he llegado, el resultado de mis investigaciones. Llegados a este punto, seguramente ustedes se habrán dado cuenta que dejé de lado este cuadrito que dice ciencia imprecisa. La historia es una ciencia imprecisa. ¿Cómo es esto y por qué lo dejé para este momento? Bueno, porque quería explicar justamente el método de estudio y quería explicar también el objeto de estudio antes de llegar a esto. La historia, decía, es una ciencia imprecisa. Es imprecisa por varias razones. Primero, porque nunca tenemos todas las fuentes. Haciendo una comparación, una suerte de metáfora, podríamos pensar que cada una de las fuentes que encontramos, primarias como secundarias, pero sobre todo las primarias, que son las que fueron elaboradas en el pasado que estamos investigando, podríamos pensarlas, decía, como una suerte de piezas de un rompecabezas. El método de estudio básicamente es una forma organizada, ordenada, rigurosa de ir armando ese rompecabezas que es el pasado humano. Bueno, muy bien, acá la metáfora realmente nos va a ser muy útil para explicar este asunto. ¿Por qué? Porque hay una macana con esto, es que no tenemos todas las fuentes, no tenemos todas las fuentes, no tenemos todas las piezas de rompecabezas. Faltan piezas y eso ya nos complica un poco para armar ese pasado humano. Por otra parte, continuando con esta metáfora de pensar a la investigación histórica como un rompecabezas, tenemos otro gran problema. No tenemos nunca la imagen final de lo que tenemos que armar. ¿Por qué digo esto?
Bueno, habrán visto ustedes que cuando se compran un rompecabezas, en la caja viene la imagen final, en la portada de la caja viene la imagen final que uno tiene que armar en el rompecabezas. Y entonces uno lo va viendo y se va guiando con eso para saber en dónde va cada pieza. Bueno, macana que nosotros los historiadores y los investigadores en historia nunca tenemos esa imagen final. No sabemos con total exactitud cómo tienen que quedar armadas las piezas. Es claro que mientras más fuentes tengamos, mientras más piezas tengamos, más fácil va a ser armarlas y más preciso será el armado de ese rompecabezas. Ahora bien, es correcto decir que como no tenemos toda la fuente ni tampoco tenemos la imagen final exacta, indudable, de cómo tiene que quedar ese rompecabezas, entonces la forma en la cual unamos las piezas unas con otras no va a ser del todo precisa. Esto lo indico acá para diferenciar a la historia de otras ciencias que sí son súper recontra precisas, como la física o como las ciencias exactas tales como la matemática. Historia no tiene esas características. Ahora bien, eso no quiere decir, y les advierto muy bien esto, eso no quiere decir que uno en la historia, como es una ciencia imprecisa, pueda decir lo que se le antoje. No, uno no puede decir lo que se le ocurre en historia. ¿Por qué? Porque antes de afirmar algo, insistimos con esto, hay que llevar a cabo todo el método de estudio y hay que tener fuentes. Si uno no lleva a cabo todo el método de estudio y no tiene fuentes, entonces lo que está haciendo ya no es ciencia, lo que está haciendo ya no es una investigación histórica, sino otra cosa que, bueno, vaya a saber uno qué estarán haciendo si no siguen este método de investigación ni tampoco tienen fuentes. Pero por más imprecisa que sea la historia, aún así hay que respetar el método y hay que tener fuentes. Si no respetamos el método y no tenemos fuente, entonces eso ya no es historia. Por último, y para ir cerrando con esta cuestión de la ciencia imprecisa, al no tener todas las fuentes y al no tener una imagen exacta, indudable de cómo tiene que armarse ese rompecabezas, entonces es muy probable, y de hecho suele suceder, que varios historiadores armen ese rompecabezas, es decir, estudien las fuentes y den explicaciones generales del pasado humano muy distintas entre sí. Que haya varias explicaciones sobre cómo se construyeron las pirámides o para qué se construyeron las pirámides, etcétera, etcétera. En ese caso, lo que suele suceder, y esto es muy bienvenido, muy aceptado dentro de la ciencia histórica, es el debate. El debate, que cada uno exprese sus ideas, exprese cómo ha investigado el pasado y muestre qué fuentes tiene para respaldar su explicación. No solamente en la historia existe el debate, en otras ciencias también hay debates, pero por lo menos nosotros nos vamos a concentrar en historia, y en historia, al no ser una ciencia totalmente precisa, totalmente indudable, entonces bueno, se da con gusto estos debates, porque los debates ciertamente nos permiten ver la historia, ver este pasado humano desde muchos puntos de vista y enriquecer así nuestra mirada en la historia. Siempre es bienvenido escuchar a quien piensa diferente, por supuesto, en la medida que haya respetado este método de estudio y que tenga fuentes para sostener lo que dice. Si no hay fuente y no hay método, no tiene espacio entonces en la historia como ciencia. Pero la historia no está sola en esta tarea de conocer el pasado humano. Para ello se sirve de la ayuda de las ciencias auxiliares. Se les llama auxiliares justamente porque brindan auxilio, brindan apoyo, brindan ayuda, colaboran con la historia. Y ciertamente, vamos a decir la verdad desde ahora, la historia también colabora con ellas. No es que la historia sea la ciencia más importante y estas son ciencias secundarias. No, de ninguna manera. A nosotros nos parece la más importante historia porque esa es la materia que estamos enseñando ahora. Pero si nos paráramos en la geografía, diríamos que la geografía es más importante y las demás colaboran con ella. Y así con economía, con arqueología, paleontología, etcétera, etcétera. Me permití aquí incorporar, fíjense, a la paleontología porque esta no es una ciencia social. No es una ciencia social como la geografía, la economía y la arqueología. Es una ciencia más bien natural, depende de la biología, pero que sin embargo nos sirve a los historiadores para estudiar nuestro pasado humano. ¿Por qué? La paleontología estudia a los animales y plantas ya extintos, pero que sin embargo vivieron al mismo tiempo que los primeros grupos humanos. Si yo quiero investigar estos primeros grupos humanos, es decir,
quiero estudiar los Australopithecus, los Homo habilis, Homo erectus, Neandertal y Sapiens sapiens, todas especies humanas que en otro video, en el video 1.4, explicaremos más en detalle. Entonces necesito también saber qué tipo de plantas y animales convivían con ellos y que les servían de alimento, y para eso me hace falta justamente la paleontología. También puse aquí etcétera porque estas 4 son algunas de las ciencias auxiliares que pueden ayudar a la historia, pero podemos agregar muchísimas más y que yo no agregué porque ya el esquema sería interminable, por cierto. Detalle aparte, pinté a la arqueología de color celeste porque en el video 1.3, en este esquema, verán que la historia está pintada de color violeta y la arqueología de color celeste. En ese video verán por qué los diferencié en colores. Aquí simplemente quise mantener esa diferenciación en colores y nada más. No es muy importante para este esquema, no es importante explicar por qué la arqueología es de color celeste. Es más importante para el otro esquema, es decir, para este. Y para ir cerrando este video, hablaremos aquí de los actores históricos, es decir, de aquellas personas que hacen la historia. Quiero destacar aquí lo siguiente: en general, mucha gente ha pensado y muchas veces se nos ha enseñado que a la historia la hacen los grandes personajes. Por ejemplo, San Martín, Belgrano, Sarmiento, Napoleón, los emperadores romanos, los grandes faraones de Egipto, etcétera, etcétera. Eso es correcto, pero es limitado. No solamente los grandes personajes, esos actores individuales, hacen la historia. También hacen la historia los actores colectivos, es decir, los actores grupales. ¿Cuáles son estos? Bueno, las instituciones como la iglesia o el grupo de sacerdotes, depende de qué sociedad estemos hablando, el ejército, los gobernadores también, o incluso podríamos sumar también a las asociaciones de comerciantes, etcétera, etcétera. También las clases sociales, las clases trabajadoras, los campesinos, los esclavos, los funcionarios del gobierno, etcétera. Grupos sociales, cuando hablamos de actores colectivos, justamente hablamos de grupos sociales. También podemos hablar de los géneros, el género femenino, el género masculino, etcétera. También aquí agregué el etcétera, porque hay varios tipos de actores colectivos. Lo que quiero decir con esto es que a la historia la hacemos entre todos, los actores individuales y los actores colectivos. Todos participamos de la historia. No voy a negar que es cierto que grandes personajes hacen muchísimo en determinados momentos históricos, pero es imposible entender y pensar la historia considerando que solamente ellos solos y de manera completamente individual hacen la historia. También participan en la historia todo este conjunto de actores colectivos. Voy a poner un ejemplo. No podríamos pensar el cruce de los Andes de San Martín sin pensar en su ejército. No podríamos pensar en la obra educativa de Sarmiento sin pensar en las escuelas y la cantidad de maestros que trabajaron en esas primeras escuelas para educar al pueblo argentino. No podríamos pensar en los faraones y sus pirámides sin entender todo el sacrificio de los esclavos y campesinos que fueron a trabajar para poder levantar a esas pirámides. No podríamos pensar en el poder de los emperadores romanos sin entender cómo trabajaron campesinos, cómo lucharon los soldados de su ejército y cómo trabajaron también los esclavos de todo ese vastísimo imperio que fue el Imperio Romano. Insisto con esto, los grandes personajes sobre los cuales siempre ustedes y siempre la gente en general ha prestado atención, no pueden ser pensados, no pueden ser entendidos sin entender a todo este conjunto de actores colectivos, este conjunto de personas agrupadas en instituciones, agrupadas en clases sociales, agrupadas en géneros o agrupadas de otra manera, por eso puse aquí el etcétera. Sin todos estos no podríamos tener a estos otros. Insisto con esto, a la historia la hacemos entre todos. Continuaremos en el próximo video. No sé ustedes, pero yo no puedo aceptar que los seres humanos no hayan convivido con los dinosaurios. No puedo aceptar que estas imágenes no sean históricamente reales. Ayúdame con tu like y suscríbete a este canal para que juntos hagamos que este sueño se convierta en realidad.